El franquismo supone una quiebra en las tendencias modernizadoras de la República. Desde los inicios del nuevo Estado se confunde el régimen político y la persona de Francisco Franco. El régimen del general Franco era una dictadura personal que se basaba sobre tres grandes pilares que sostenían lo que se llamó el régimen político. En primer lugar, el ejército, que era el garante de esa victoria y de que no habría vuelta atrás en esa victoria. En segundo lugar, la Iglesia Católica, que no colaboró con el régimen, es que era parte del régimen, era un pilar, es la institución que garantizaba y que controlaba la vida cultural, las costumbres, la moral y una parte importante de la movilización y la sociabilidad de los españoles. Y en tercer lugar, el Partido Unificado, la falange tradicionalista, encargada del control de la retaguardia, de los sindicatos, de la movilización juvenil, el Frente de Juventudes, de la mujer, la sección femenina. Estas tres instituciones tenían como clave de bóveda la figura del general Franco, que era generalísimo de los ejércitos, cruzado por la fe de Cristo y jefe nacional del único partido, solo responsable ante Dios y ante la historia. Tras la guerra hay una afiliación masiva a la Falange, más por interés que por su atractivo ideológico. Pero Falange, tras el fusilamiento de su fundador, José Antonio, al principio de la guerra, se convierte en un apéndice del franquismo y no es el partido único de ideología fascista. En efecto, Franco fusiona Falange con los grupos tradicionalistas y es esta nueva Falange la que se convertirá en el llamado Movimiento Nacional. Así, más que un partido, es un grupo de poder que Franco utiliza para movilizar a los ciudadanos. Bajo la tutela de Falange, el régimen, a semejanza de otros regímenes totalitarios europeos, crea diversas organizaciones de masas. Tal es el caso de la sección femenina, dependiente de Falange. A través de ella se forma a las jóvenes en los valores católicos tradicionales y en los postulados de un régimen para el que la actividad social de la mujer se restringe al círculo familiar. Como mucho se le reservan tareas en los servicios sanitarios, de asistencia social o de beneficencia. Mientras tanto, entre los vencidos se organizan los maquis, grupos guerrilleros integrados por comunistas, socialistas, anarquistas y nacionalistas vascos. Entre 1945 y 1948 llevan a cabo acciones aisladas en las zonas más montañosas de la península. A finales de los 50 desaparecen los últimos grupos de resistencia. Al terminar la guerra, el país está lleno de desaprensivos que viven de timar a la población. Falsos funcionarios ofrecen a sus víctimas influyentes gestiones para excarcelar presos, dar trabajo a los desempleados o incluso para levantar templos. Es la picaresca propia de un país en ruinas. Para contrarrestar la carestía se impone el extraperlo, el mercado negro, aceptado como algo inevitable. Las cartillas de racionamiento reparten el poco pan, aceite, leche, arroz y huevos de que se dispone. Falta petróleo y electricidad, y España vuelve a la vela y al carbón. El régimen organiza la economía de manera autárquica, es decir, intenta vivir de lo que España produce, pero el país no posee todo lo que necesita. 5 meses después del fin oficial de la Guerra Civil Española, empieza la Segunda Guerra Mundial. España no participa en la contienda junto a Alemania e Italia por ser un país arruinado. También porque Hitler no accede a las peticiones de Franco, quien reclama la soberanía sobre Marruecos y sobre gran parte de la Argelia francesa, así como una importante ayuda militar para ocupar Gibraltar. No obstante, Franco, convencido de la victoria nazi, envía la División Azul a la Unión Soviética. 18.000 hombres para luchar, según el caudillo, no contra los aliados, sino contra el comunismo. En 1945, acabada la guerra, los aliados aíslan internacionalmente a España, que había demostrado su afinidad con el fascismo. El franquismo prefiere dar entretenimiento a dar cultura. 1 millón de aparatos de radio difunden seriales radiofónicos. Unamuno y Ortega desaparecen de los libros de texto. Frente a ellos se propone la cultura de la evasión, de la mano principalmente del cine. Se empieza rodando la grandilocuencia épico-militar para pasar por la comedia amable
el folclore andaluz, el casticismo madrileño y las películas con niño. Y la revista se convierte en el único espectáculo donde la censura permite alguna licencia erótica. En los teatros se asiste a comedias de Jacinto Benavente y Enrique Jardiel Poncela, y aparece la literatura de kiosco especializada en dos subgéneros, la novela rosa y la novela del oeste. Los toros son especialmente bien vistos por el régimen. Los éxitos futbolísticos son empleados por el régimen para exaltar el nacionalismo. Las quinielas hacen soñar al pueblo. Es la subcultura de masas. Madrid y Barcelona se llenan de chabolas con personas que llegan del campo. En estos años se crea el Documento Nacional de Identidad obligatorio para mayores de 16 años. Se venden a plazos relojes suizos y llegan los bolsos de plexiglas. Por todas las ciudades surgen los niños prodigio. En 1948, una tienda de Madrid exhibe un televisor, mientras que se piensa que un caldo de caracoles cura la tosferina y algunos curas no dan la comunión a aquellos que se apuntan a la moda de los bailes pecaminosos. Así se vive en la España de la posguerra, con canciones melódicas, boleros y rancheras, al tiempo que Gila hace en sus monólogos la crónica negra de un país donde no se permite la blasfemia. Durante los años 50, España rompe su aislamiento y se incorpora a los organismos internacionales. El régimen está muy interesado en reafirmar sus relaciones con Washington y el Vaticano. La coyuntura internacional favorece a los intereses de Franco. La Guerra Fría ha generado un temor maniático de los norteamericanos hacia el comunismo. Estados Unidos firma un tratado con España por el que se le permite la instalación de bases militares. A cambio, los norteamericanos actúan como embajadores de España ante el resto de Europa, abiertamente reticente a la figura del dictador. Franco consigue firmar también un concordato con la Santa Sede y, por fin, las Naciones Unidas admiten a España en sus organismos. Estados Unidos aporta créditos que alivian la maltrecha economía española, ahogada por el corsé de la autarquía. Se impone un cambio de rumbo en la política económica. El nuevo objetivo es la liberalización de la economía que debe favorecer el desarrollo del país. La apertura económica será obra de los llamados tecnócratas, que desembarcarán en el gobierno a finales de los años 50. La mayoría de los tecnócratas pertenecen al Opus Dei. Este es un movimiento católico de renovación que defiende el protagonismo de los laicos en el catolicismo. Con frecuencia captan a sus seguidores entre las élites socioeconómicas y profesionales. Durante la dictadura se desarrolla un arte conmemorativo y militante basado principalmente en una iconografía de la guerra y en monumentos a los caídos y a los héroes. La arquitectura oficial toma el modelo de El Escorial, símbolo de la España de los Austrias. Franco siempre tuvo alta consideración por Carlos V y Felipe II. Amante de la grandilocuencia, retorna al gusto tradicional. Más por su contenido ideológico que por su valor artístico, hay que destacar el Valle de los Caídos. 20.000 hombres, la mayor parte presos políticos, levantan un gigantesco mausoleo cuya construcción es supervisada directamente por Franco. Y mientras este arte escurialense se extiende por el país, el catolicismo sigue teniendo un papel principal en la vida cultural. Los libros religiosos descansan en las mesillas de los españoles, y la hostilidad contra Miró y Picasso no remite. Solo se admite la figura de Dalí, sobre todo desde que pinta el Cristo de San Juan de la Cruz. El franquismo se vale del pintor para incorporar al régimen un nombre de prestigio. En 1959 se funda ETA, forma radicalizada del nacionalismo vasco, cuyos actos terroristas se multiplican rápidamente. La actividad económica se acelera, se construyen embalses para generar electricidad y las cadenas de montaje llegan a las fábricas y a la industria del automóvil.
A partir de la aplicación del Plan del 59 y a lo largo de toda la década de los años 60, el país, por decirlo así, sufre un efecto tijeras en su evolución. La economía española avanza dramáticamente, se industrializa, las tasas de urbanización son muy grandes, la alfabetización se generaliza, la sociedad se moderniza y, sin embargo, en el plano político todo permanece prácticamente igual. A pesar de los tecnócratas, de la discusión sobre la apertura política, lo cierto es que el franquismo sigue hasta el final siendo el régimen de poder personal y autoridad omnímoda del caudillo, del general Franco. Mientras, los monárquicos se debaten entre colaborar o no con el régimen para la restauración de la monarquía.